Un país europeo recibe un golpe mortal por sus acciones antirrusas y en los próximos días podría empezar a pedir piedad de rodillas. La Duma estatal rusa se cansó de las acciones unilaterales de los países de la Unión Europea y endureció su postura ante el hostigamiento occidental. Polonia quería seguir en su línea política hostil contra Rusia, pero la realidad se le puede venir en contra. Los países europeos ya no tienen margen para jugar a las sanciones con el Kremlin y las respuestas de este último son cada vez más letales. La rusofobia le empieza a costar lágrimas de sangre a Varsovia y el resto de Europa lo sabe. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, la Cámara Baja del gobierno eslavo aprobó una propuesta para limitar el tránsito de vehículos polacos por los territorios rusos de Kaliningrado, imponiendo restricciones y actualización de precios y modalidades de pago por el combustible. Esto en respuesta de las medidas antirrusas del gobierno polaco contra ciudadanos y transportes rusos. Una decisión puesta en marcha el pasado viernes 26 de mayo en la frontera colindante con territorios rusos y bielorrusos. El Ministerio del Interior polaco ha indicado que detendrá la entrada de camiones con mercancías registradas en esos países. Esto incluye camiones, tractores y otro tipo de vehículos, además de trenes registrados en Minsk y Moscú. En este sentido, se espera que en las próximas horas o días, el ministro del Interior, Mariusz Kamiński, firme un decreto al respecto. Además, también se espera que se incremente el número de sanciones de Varsovia a Moscú. Al respecto, se espera que el gobierno polaco incluya a cientos de altos cargos rusos en dichas listas. Con esto, el país europeo aumentaría sus políticas hostiles contra Rusia, en un contexto cada vez más difícil para Europa en su apoyo a Ucrania. Es en este contexto que los diputados rusos pidieron que se decrete una iniciativa similar contra conductores polacos. Sin embargo, la medida que Rusia tomaría contra los transportistas de Polonia pondrían en jaque la economía y el comercio de su país. La petición de la Duma estatal incluye la prohibición de la entrada a conductores polacos en los territorios rusos, así como la venta en rublos de combustible para el reabastecimiento, obligando que los transportistas adquieran la divisa eslava para poder abastecerse. En respuesta a las políticas antirrusas de las autoridades polacas, los diputados de la Duma estatal proponen realizar los cambios al decreto con fecha 30 de septiembre de 2022, número 1728. Puede leerse así en el escrito presentado en la Duma. El objetivo es cerrar el tránsito de transportistas polacos a través del territorio ruso, agrega la resolución aprobada en dicha Cámara Baja del gobierno ruso. Si esta iniciativa llega a instancias finales, el golpe económico para Polonia sería inconmensurable. En este sentido, los conductores y vehículos polacos no solo deberán disponer de rublos para adquirir combustible en territorio ruso, sino que, además, dejarán de tener acceso a precios preferenciales y deberán abonar el combustible con precios para el resto de la Unión Europea. Según el presidente del órgano legislativo eslavo, Vyacheslav Volodin, como resultado de esta decisión, Polonia perderá alrededor de 8.500 millones de euros de ingresos recibidos de Rusia de los actuales acuerdos comerciales. La decisión de la Duma no es una respuesta impulsiva ni espontánea a las actitudes políticas de Polonia, sino producto de una acumulación de afrentas por parte del gobierno de Duda para con los ciudadanos o símbolos rusos. El liderazgo de Polonia debe responder por la demolición de los monumentos a nuestros soldados y oficiales, por la política rusofóbica, comenzando por explicar sus acciones a más de 20.000 conductores que por su culpa perderán sus trabajos, así afirmó Volodin. En el mismo sentido, el político ruso destacó que en caso de ser aprobada la moción presentada a la Duma, más de 2.000 empresas transportistas polacas podrían irse a la quiebra en los próximos meses. Recordemos que en los últimos meses en territorio polaco se vieron varios actos de vandalismo, avalado por autoridades locales con monumentos conmemorativos de la liberación de Polonia del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial por tropas soviéticas.
El crecimiento exponencial de las ideologías fascistas en toda Europa tuvo un protagonismo central en los países del este europeo, entre los que se destacó el accionar abiertamente antirruso de Polonia luego del conflicto con Ucrania. No obstante, esta situación se ha generalizado en varios países del Báltico, siendo Estonia uno de los más destacados en este sentido. El país báltico tiene una política abiertamente rusofóbica, incluso para con los propios ciudadanos estonios, con padres o abuelos rusos. Naturalmente, esta postura se intensificó con los sucesivos paquetes de sanciones de la Unión Europea, en sintonía con la propaganda de la OTAN, la cual fue organizada y diseñada desde Washington en defensa del actual gobierno fascista en Kiev. Sin embargo, estas políticas hostiles del bloque europeo no solo no han tenido el efecto deseado, sino que han perjudicado enormemente a los propios países europeos. Estos han tenido que encontrar sustitutos a los recursos eslavos a precios más altos. De todas maneras, pese a estas sanciones que buscan aislar a Rusia y romper los lazos comerciales del oso con el resto de países europeos, diversos informes dan cuenta de que solo se han provocado un incremento del comercio ilegal. Es decir, no solo los productos rusos siguen llegando a tierras de la Unión Europea, especialmente los hidrocarburos, como el gas y el petróleo, sino que los datos muestran que se han incrementado el comercio a la par de un incremento de la ilegalidad del mismo. En cualquier caso, el consenso internacional basado en los datos comerciales indica que las políticas de sanciones contra Moscú han fallado estrepitosamente. Países líderes, como Alemania, ya se encuentran en las primeras fases de una recesión. En este sentido, hace pocos días se dio a conocer que el gobierno alemán estaría buscando una reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin para reevaluar la situación entre ambas naciones por el conflicto en Ucrania. En este contexto, es claro que Rusia ha puesto en marcha su anunciado cambio de su política exterior. La falta de seriedad y abusos de los gobiernos europeos aliados a Washington ahora reciben un zarpazo del oso ruso como respuesta, y Polonia empieza a arrepentirse. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.